Hola, hola Miguel, hola Fran, hola Sonia, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? ¿Se me ve bien? Hello. Hola, hola, hola Clara. Estoy muy nervioso. Bueno, voy dando unos minutillos para que la gente se pueda ir incorporando. Vale, genial. Es que creo que tengo la tendencia de bajar la voz, pero si se me escucha bien, pues tampoco me voy a poner a gritar. Oh, hola Alfonso. Hola, hola, hola. Hola Belén. Doy la bienvenida a todos los que os vais integrando. Hola, hola. Bueno, voy avisando un poco de qué va a tratar este directo. A ver, no es el primer directo en el que participo, porque, bueno, pues con hardware y eso, pues he hecho algunos directos y tal, pero es mi primer directo en solitario, aquí a la aventura. Y tenía un medio guión hecho, pero he preferido al final no traérmelo y sentirme un poco más libre para hablar. El tema que quería compartir era básicamente, bueno, inspirado porque la semana pasada eh, Aitziber, de la página de Hawk and the Wolf, de la cuenta de Instagram y del canal de YouTube, hizo también un directo muy valiente por su parte, en el que hablaba de su experiencia como animista, pero no contándote qué es lo que dice, yo qué sé, la antropología, o qué es lo que dice sin hacer ese tipo de definiciones desde una perspectiva tan académica, sino ella hablando cómo es su percepción siendo animista, qué experiencias tiene, y, y creo que realmente hizo un muy buen trabajo, creo que era muy necesario, y, y entonces mi idea es prácticamente seguir sus pasos, pero con mi propio bagaje, ¿no? Quería hablar, bueno, pues, o sea, en vez de ponerme a definir entidades que te puedes encontrar en el astral o no sé qué, no, yo voy a contar mis propias experiencias, las experiencias mías o mías con mis amigos, si ellos me dan permiso, si no usaré seudónimos, eh, de nuestras experiencias con entidades varias, y además me gustaría también reflejar eso, la diversidad de entidades que te puedes encontrar y qué tipo de experiencias reales se tienen a la hora de encontrártelo. Porque una cosa es lo que, bueno, se dice en los manuales de mitología o en yo que sé, en muchos libros de prácticas mágicas y tal, te viene cómo encontrarte con un hada, cómo pedirle algo a un ángel, cosas por el estilo, que luego en verdad todo es un poco a veces papel mojado, y a veces los encuentros no son como uno se espera, ni cuando uno se lo espera, ni de la manera que uno se había imaginado, eh, ni nada de eso. Sí, Fran, la embrujada de Casa Aragonela, pues sí, un poco. Eh, Así que, bueno, pues esa va a ser un poco mi charla de hoy, ¿de acuerdo? Mi, mi directo. Así que, bueno, pues dicho esto, me gustaría, para quien no me conoce demasiado, presentarme muy brevemente. Eh, Me conocen en el mundo pagano como Boreos, o como el brujo Boreos. Me identifico como un brujo. Eh, por cuestiones, pues bueno, eh, siento que hay algo familiar, pero sobre todo ha sido porque yo he querido y porque yo he hecho el esfuerzo. Eh,
Ah, vale. Sí, Miguel. Sí, nunca es como los libros. Bueno, puedo sacar alguna excepción y la comentaré si da tiempo. Eh, y bueno, desde mis inicios me consideraba que era practicante de magia natural, pero es verdad que mis prácticas siempre han estado muy influenciadas por... hola, el chico del que te hablé. Hola. Mis prácticas han estado siempre muy influenciadas por las ficciones que veía y qué tal. Me refiero a las prácticas, no las experiencias que tenía. Las experiencias son las que se tienen. Pero bueno, mis prácticas han ido siempre muy influenciadas por las ficciones y tal, con lo cual a día de hoy entiendo que lo que yo practico es magia del caos. Y bueno, pues según voy avanzando y entendiendo, pues sí, encajo más en esa categoría, pero no abandono pues mi gusto por las plantitas, más, o sea, los minerales menos, me gustan, los tengo, pero sobre todo las plantitas y tal, pero no los necesito a día de hoy. Asumo que puedo trabajar como quiera, con lo que quiera, sin necesidad de nada. Dicho esta presentación, para que se me entienda un poco más, también me considero animista, ¿de acuerdo? Y cuando digo animista, bueno, pues es un concepto que voy ampliando a cada momento a más. Eso no significa, a ver, entiendo como animista el pensamiento de que todo tiene un ánima en un mayor o menor nivel o de una manera o de otra. Eso no significa que yo me pase el día hablando con los cojines de mi casa y con las puertas y con la botella. Pero sí que me sirve un poco pues para tener un poco de conciencia del respeto que tengo que tener hacia con todo, hacia con todos los seres vivientes y con los que aparentemente no son vivientes, y luego a entender que hay una realidad trascendental a lo aparentemente físico, que está poblada pues por infinidad de ánimas o de almas o de seres sintientes de alguna manera. Hola Yoli, ¿qué tal? Y bueno, pues esta realidad no ha sido una decisión de decir, bueno, este sistema de creencias me gusta y me voy a hacer a él. No, en realidad el llegar al sentimiento de considerarme tanto mago del caos como animista es fruto de las experiencias que he tenido. Entonces, no es que esté investigando a ver si este camino a mí me convence, sino es que el que yo afirme eso es el resultado de mis propias experiencias brujeando a lo largo de tantos años, ¿no? Y sí, bueno, Haraway, también puedes hablar con el cajón de la cocina cuando se te atasca. Venga, hombre, cede. Yo a veces lo he hecho con el ordenador. Por favor, no te me apagues que estás renderizando un vídeo, ¿no? Pero bueno, no es lo normal, ¿no? No que no se pueda hacer, pero bueno, no es por donde yo voy. Y con esto, bueno, pues quería hablar de mis experiencias con entidades. Es cierto que cuando uno empieza con la brujería, siempre he estado de alguna manera interesado en la magia, en lo sobrenatural y tal. Como decía antes, en casa siempre este tema, aunque de una manera un poco tabú, siempre se ha tratado. Pero cuando empecé un poco fantaseando y ya yo quiero hacer esto y yo quiero hacer lo otro. También es verdad que ya, pues como decía, ya mi bisabuela, en paz descanse, me fue introduciendo en ser capaz de aceptar creencias que divergían, ¿no?, de la normativa, ¿no? Aunque ella era católica, pero ella creía y tal en otro tipo de dioses, en gnomos, en espíritus de la naturaleza de este tipo, y entonces pues ella me contaba relatos, ¿no?, de que si su padre había tenido un encuentro con algo que podría haber sido un gnomo, y que tal o cual. Y claro, yo era pequeño, a mí aquello yo absorbía todo como una esponja, entonces yo estaba predispuesto a poder creer en todo eso. Y ya, gracias Alfonso. Y bueno, pues yo estaba ya con esa predisposición, pero efectivamente cuando yo empecé
y empecé a hacer mis primeros conjuros y a conocer a las personas que marcaron mis inicios, algunos de ellos me siguen acompañando. Yo tenía muchas ganas de ver, yo quería ver porque pensaba que si veía, pues mi fantasía de brujear y de tal iba a ser más real, ¿no? Pero al mismo tiempo tenía muchísimo miedo. Yo me acuerdo que yo tenía ganas de hablar con, yo qué sé, pues con el espíritu de mi bisabuela, que hacía unos meses que había fallecido y tal, pero al mismo tiempo yo pensaba, es que si se me aparece, yo me cago encima. Una cosa es hablar con ella a través de un sueño, que es una de las maneras con las que se puede tener, digamos, en contacto con entidades, y otra muy diferente es que te la encuentres en la cocina de tu casa de repente allí de planta entera y tú pues no estaría preparado para eso. Yo creo que tampoco estaría preparado a día de hoy, que ya hace 18 años que me inicié en este sendero. Y entonces tardé en empezar a ver cosas. De hecho, me costaría saber exactamente qué día o qué circunstancia fue la primera que dije, madre del amor hermoso. Pero me he anotado alguna. Yoli, estás por ahí, ¿verdad? Me parece que estabas por ahí. Pues creo que una de las primeras experiencias que tuve fue precisamente con Yoli. Y con los otros amigos que tenemos en común, ¿no? Si no te importa, voy a contar lo de tu casa, porque creo que fue una de las primeras veces que vi algo tan palpable que es que, vamos, aquello fue... El caso es que esta amiga tenía una presencia extraña en la casa en la que estaba viviendo. Y entonces nosotros, de manera un poco rudimentaria, porque todavía, pues yo, por ejemplo, el tema de péndulo y tal, no lo dominaba como lo domino hoy, como para poder sacar información de una manera mucho más fiable y más concreta. Pero por lo que... por las lecturas que hacíamos de la situación, entendimos que se trataba de algo que nosotros denominamos un boogie, ¿vale? Un boogie sería una especie de ser un poco espectral que está entre un duende y un diablillo, una cosa así, que además pues se alimenta pues del miedo, de hacer travesuras y tal. Sí, exactamente, no muy maligna, pero sí incómoda, como tú dices. Y bueno, pues nos reunimos en la casa de ella y preparamos una poción con lo que pillaba, pues si vinagre de manzana, que si no sé qué, y luego cogimos unas manzanas partidas por la mitad para hacer unas protecciones y tal, en fin. Y fuimos habitación por habitación de la casa haciendo una limpieza y recitando un conjuro que habíamos preparado para expulsar a un ser maligno. Y íbamos todos por la casa oscura con la luz de las velas, bueno, una fantasía total. Y ya nada más que quedaban, o sea, ya habíamos ido por todo el pasillo, todas las habitaciones, el baño, el salón, nada más que quedaba la cocina y la entrada. Y entonces no había pasado nada en ningún momento, no había pasado en ningún momento ningún fenómeno paranormal, ¿no? Y entramos a la cocina y estábamos recitando lo mismo y tal, y de repente se empieza a escuchar una cosa entre un mueble y la nevera, pero como si hubiera algo ahí moviéndose fuerte. Y vamos acercándonos, iluminamos, enfocamos perfectamente con la luz para allá, y me acuerdo que llevaba la poción que iba haciendo así, como si fuera el cura que está echando el agua bendita. Y sabéis que las neveras tienen un cable grueso, no es un cablecillo fino como los de los móviles, un cable grueso que eso no se mueve así. Pues de repente aquello empezó a moverse como si algo estuviera ahí forcejeando, y se veía algo correr para un lado para otro, y nosotros ¡socorro! echando y recitando, y lo que quiera que fuera lo echamos por la entrada, abrimos la puerta y lo echamos para afuera y empezamos a sellar con un conjuro la casa.
y estábamos todos como, lo hemos visto todos, ¿verdad? Sí, lo hemos visto todos. ¡Guau! Vaya, vaya. Y si no recuerdo mal, Yoli me contó que, no sé, días o semanas después escuchó como si algo desde fuera intentaba entrar y de hecho se abrió una de las ventanas, pero lo que fuera no entró, es decir, consiguió abrir la ventana pero no entró porque habíamos puesto protección en la casa y de hecho después de aquello no se volvió, si no recuerdo mal, a manifestar nada más. Pero fue una de las primeras experiencias así como más interesantes. Estabas diciendo Yoli, la leo, que estaba ella hablando con su marido de las cosas que hacía el bicho y que nunca hizo, excepto lo que cuentas del cable, nada que pudiese explicar de una manera natural. Aunque sí es verdad que tuviste alguna experiencia un poco espeluznante, ¿no? No sabemos si asociada o no a la entidad esta del buggy, pero sí que te llevaste algún sobresalto. Y bueno, por esas mismas fechas, más o menos, tuve otra experiencia. Mi ex tenía una amiga que había tenido desde la adolescencia contacto con unos espíritus, con unos fantasmas a través de la Ouija. Digamos que ella lo había estado haciendo pues como un poco juego, pero siempre se le aparecían, o frecuentemente se le aparecían los mismos dos fantasmas. Había una historia de amor ahí detrás y de alguna manera, bueno, pues como que estos fantasmas se alimentaban de la energía de ella y ella no podía, digamos, prosperar en el amor porque ellos quitaban esa energía de amor porque ellos la necesitaban. Era una historia un poco extraña, ¿no? Y entonces mis amigos y yo nos reunimos con un brujo que habíamos empezado a conocer también poco tiempo atrás y bueno, pues esta chica nos pidió ayuda y bueno, pues nos reunimos con ella. Yo a mí lo dejé en otra habitación aparte, hicimos el círculo, esta chica se quedó dentro del círculo con nosotros, ella sentada en una silla, nosotros hicimos como una mesa de trabajo ritual con diferentes plantas, ingredientes, porque tampoco sabíamos qué íbamos a necesitar hasta que habláramos con los espíritus. Y no recuerdo si nos comunicábamos a través de un tablero o si estábamos usando péndulo, ahora mismo no me acuerdo. Yo estaba un poco asustado, pero al mismo tiempo muy decidido. Me sentía muy bien acompañado y no consideré que... No sé, tenía que hacerlo y ya está. Me sentía empoderado. Y me acuerdo que yo miraba para todas partes por si se veía algo, pero no se veía nada. Y de repente, cuando ya estábamos, bueno, entendimos lo que los espíritus querían, tenían miedo de cruzar porque creían que si cruzaban se iban a separar, no querían separarse, entonces les hicimos como una especie de unión álmica, como si fuera una boda, pero álmica, para que pudieran seguir juntos siempre y también hicimos un trabajo para desligarlos de esta chica, de esta muchacha, para que no, digamos, no se llevaran parte de ella ni nada de eso. Bueno, pues en medio de que estábamos en todo eso, de repente empiezo a notar como una especie de luz, como una especie de brilli, literal, no un brillo, un brilli, por aquí como por encima. Y empiezo a hacer así, empiezo como a mirar, diciendo, estoy viendo lo que estoy viendo. Era así como una cosita así. Y de repente bajo la mirada y veo que mi amigo Antonio, que estaba, digamos, tal, está también así. Como diciendo... Y de repente nos miramos el uno al otro como diciendo... Tú estás viendo lo que yo estoy viendo, ¿verdad? Y los dos... ¿Pero qué es esto? El brilli. Pues... Sí, pues los dos estábamos viendo aquello. Digamos que fue curioso. Aquello fue curioso. Pero no me dio miedo. Era más miedo, o sea, tenía más miedo de la idea de que lo que luego fue ver esa interacción, ¿no? con estos espíritus. Y nada, esto sería un poco las primeras experiencias de ver,
de ver. Y yo creo que me sirvieron un poco para probarme a mí mismo si, por ejemplo, de cara a querer ayudar en una situación, pues eso saldría corriendo o no, o qué. Y creo que lo pasé, lo pasé. Pero también hay que decir, y creo que esto es muy importante, que no siempre no siempre se ve a las entidades con los ojos, ni de esa manera, ni nada. Es decir, realmente, y esto lo digo para la mayoría de practicantes, sobre todo para los que están iniciando, es muy importante entender que la mayoría de veces las percepciones se hacen a nivel mental. Eso no lo hace menos real, ¿vale? Sí es verdad que mola a lo mejor menos, pero normalmente las entidades con las que tenemos contacto funcionan de una manera casi más que literal. A veces es más como algo telepático o empático o algo así. Entonces, estas entidades, lo normal es que no sean experiencias como las que he relatado hasta ahora, sino más bien de alguna especie de transmisión entre su ánima o su alma y la tuya. ¿Cómo en este tipo de casos podemos saber si estamos teniendo un pensamiento, una alucinación o si se trata de algo más comprobable? Bueno, pues es mejor cuando tienes a alguien con quien chequear, alguien con quien comparar. Sí, Dara, no te preocupes, que mi idea, si no me equivoco, que yo soy muy torpe con la tecnología, es dejarlo guardado. Bueno, pues eso. Es decir, si estás con amistades o estáis en una sesión y alguien tiene una percepción de una entidad y todos os centráis en conectar con esa misma entidad y luego la lectura que sacáis de ello coincide, pues coinciden los colores que percibís, las formas, las sensaciones, etcétera. Bueno, pues es digamos que sirve para contrastar que efectivamente hay una presencia ahí, aunque no sea algo hiperpalpable que en ese momento todos podáis ver ahí y toquetear, ¿no? De esos podría poner 20.000 ejemplos, tanto con espíritus de difuntos como con entidades de otro tipo. Y de hecho he tenido la suerte de participar en ejercicios de esta índole en varias ocasiones. ¿Qué tipos de entidades se te pueden aparecer? Pues es que prácticamente de todo. Todo lo que se te pueda ocurrir. O sea, no solamente hablamos de los espíritus de los difuntos, sino de todo tipo de entidades, de espíritus de naturaleza, tipo feéricos, todo lo que son, incluso, o sea, la gente se piensa que, por ejemplo, va a haber un unicornio como un caballo real, con el cuerno por ahí corriendo por el prado. Yo no sé si eso puede pasar, yo nunca digo que no, pero eso no significa que no puedas tener un encuentro. Ya ni siquiera hablo de proyectarte al astral, en lo cual yo soy bastante nulo, sino, o sea, el astral también está aquí, es como otra capa de... Entonces, puede ser que tú estés en un espacio natural y puedas percibir la presencia de este tipo de entidades. Me dice Susurro del Tiempo, Fran, que comente que tengo la costumbre de ir documentando y registrando todo este tipo de encuentros, y es verdad. Hay veces que me encuentro con entidades, digamos, clasificadas ya, ¿no? Conocidas. Por ejemplo, yo qué sé, gárgolas o grifos o algún tipo de gnomo, de hada o lo que sea. Pero hay veces también que encuentro cosas nuevas, cosas que han estado ahí siempre pero que no están a lo mejor documentadas o registradas. O me encuentro que lo que se ha estado diciendo de determinadas cosas pues no era lo que luego yo me he encontrado. Quiero decir que lo que dicen los libros no siempre se corresponde luego con la realidad. ¿De acuerdo? En ese sentido, a mí me encanta este tipo de experiencias porque te permiten hacer algo
Un amigo, me parece que fuiste tú, Miguel, me hablabas el otro día de lo de la magizoología, ¿no? Como en Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. O esta película, que también son libros, Las Crónicas de Spiderwick. Bueno, pues mis libros, que estoy hoy acompañado por ellos, podrían ser un poco parecidos a este tipo de libros, porque voy dibujando, voy anotando las cosas que voy encontrando. No sé si tengo por aquí a lo mejor algún algo, ¿no? Algo que no pase nada. Bueno, mira, aquí de hecho está muy sencillita, muy sencillita. Pero, por ejemplo, pues una amiga tenía una entidad en casa y resultó que ser esto. Bueno, se identificó como esto con el péndulo. Y efectivamente, bueno, yo soy muy torpe para identificar árboles, si os digo la verdad, pero se identificó como un sprite o un sprite de los olmos. Y resultó que justo la avenida que tiene debajo de casa, pues son olmos. Yo, como no sabía cómo era un olmo, pues yo qué sé, ¿sabéis? Estoy viendo que algunos estáis mencionando pues cosas con las que, digamos, hemos intervenido juntos, como Sonia, que estaba hablando de un ser que se llamaba Yeme, el tipo de especie, porque no era su nombre personal. No sé, de todo. Bueno, malo, regular, de todo tipo. ¿Sabéis? O sea, mirad, por ejemplo, cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, esta era aparentemente la amiga imaginaria de mi hermano cuando era pequeño. Aparentemente. Y bueno, pues no era tan imaginaria. Todo siempre tiene una historia muy curiosa detrás y si esta amiga imaginaria de mi hermano, que resultó ser una especie de hada, podría haber sido una historia que habría concluido, pues eso, siendo mi hermano pequeño, tipo en 2002 o 2003 o 2004 como mucho. Bueno, pues resultó que de repente en 2017, viviendo yo en otro sitio, en otras circunstancias, es a través de una amiga que no conocía nada de eso porque era una amiga reciente, que eso vuelve a mi vida. Porque ella tenía una capacidad de soñar con cosas de magia y tal, y se le aparece información en relación a ese hada y que tenía un mensaje pendiente para mí. Y digo, pero bueno, ¿tú cómo sabes sobre eso? Que me parece muy fuerte, ¿no? Y pues ahí estaba. Ginda se llama el hada. Sí, Joel, tú me la dibujaste. De hecho, el dibujo que tengo aquí es copiado del dibujo que tú hiciste de Ginda. Y pues este tipo de cosas que tú dices, bueno, las cosas siempre vuelven, ¿no? Y no sé, podéis preguntarme si queréis, si tenéis curiosidad por algún aspecto concreto o por alguna, por si me he encontrado con algún tipo de algo en particular o lo que sea, yo no tengo ningún problema si me queréis preguntar. Cuando digo que los encuentros pueden ser pues, buenos, malos, irregulares, pues es que literalmente es así. Es decir, hay gente que cree que el contacto con entidades es todo luz y color y que las hadas están ahí para ser tus amigas y no sé cuánto. Puede pasar que sí, pero puede pasar que no, ¿de acuerdo? Y hay veces también, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Que tenía una tendencia a la hora de conectar con estos seres de querer pensar que todo tenía, digamos, una función en el entorno, ¿no? Es decir, empezaba a conectar con feéricos, con espíritus de la naturaleza y yo creía que todos tenían como una labor súper importante y súper crucial que tenían que cumplir y que estaban ahí para eso, ¿no? Y luego pues resulta que no, que o sí, pero no de la manera en que yo lo entendía. Porque hay algunos seres que simplemente están ahí, porque están, igual que, pues yo qué sé, porque sí. Hay algunos que sirven de alimento para otros. Y de hecho, estoy viendo que estáis poniendo preguntas, ahora las reviso, porque puedo subir y bajar, ¿verdad? Sí, qué torpe soy.
o los trabajos que hacen, tú dices, bueno, esto tiene un sentido. Pongo un ejemplo que creo que Fran recordará, porque ocurrió en Casa Labonela, en un sitio que por desgracia ahora mismo ya no es lo que era. Era una especie de pequeño santuario natural precioso con una cascada y tal, y hace poco estuve y ya no estaba, lo habían destrozado todo. Bueno, pues allí hicimos un ejercicio de conectar con los espíritus de la naturaleza del lugar y tal, y lo típico, qué eres, cómo te llamas, cómo eres, qué capacidades tienes, tal. Y de repente nos aparece una entidad o unas entidades llamadas espíritus de la hiedra. Y nosotros muy inocentes, bueno, pues lo típico, había otros, ¿no? Un hada del rayo de sol. ¿Y qué hace? Pues yo ayudo a que la energía del sol llegue a los lugares, a las plantas en los lugares así más recónditos. Ah, pues qué bien. Y yo soy un no sé cuánto. ¿Y tú qué haces? Yo equilibro la energía del lugar. Ah, qué bien. Y ahora, espíritus de la hiedra. ¿Y vosotros qué hacéis? Y nos salió con el péndulo. Jerarquizar rocas musgosas. Y nosotros, ¿qué? ¿Jerarquizar rocas musgosas? ¿Pero eso qué es? O sea, nos pareció una respuesta tan aleatoria, pero y nos preguntábamos, o sea, ¿qué van? Piedra por piedra, tú eres más importante que esta que está aquí al lado, o tú mandas sobre la otra, ¿sabéis? Para nosotros no tiene ningún sentido. Eso no significa que no... Que para ellos sí lo tenga. Para ellos puede ser que lo tenga. Sobre todo si soy animista ahora, que ahora me entiendo como animista, pues para ellas a lo mejor jerarquizar a esas rocas que probablemente considerarán que tienen un ánima, pues a lo mejor tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, era algo gracioso. Y esto lo pongo en relación con un autor que es Brian Freud, muy conocido entre la gente que no solamente a la gente que le interesa el tema feérico, sino también por las obras de arte que él hace en torno al tema feérico, y porque ha participado en producciones como El Cristal Oscuro, en El Laberinto y este tipo de películas en las que se trabajaba con marionetas, con esa estética tan suya. Y entonces pues resulta que yo tengo varios libros de él. Hay uno que es una joya, una preciosidad, que se llama Good Fairies, Bad Fairies, porque se lee al derecho y al revés, y empiezas por los dos lados, uno hablando de feéricos buenos y otro de feéricos malos. Y muchas de las entradas que tiene son así. Es decir, me encuentro con este feérico que le gusta oler, siempre está cerca de las cocinas en las que se cocina pan porque le gusta el olor, ¿sabes? Este feérico aparece en momentos en los que una persona está melancólica. Este tal le gusta, yo qué sé, me lo voy a inventar, pero a lo mejor pues le gusta coleccionar plumas de color azul, yo qué sé, cosas así que tú dices, ¿sabes? Pues ese tipo de información, digo, es que es tan próximo a lo que yo me encuentro que es que me lo puedo creer perfectamente. Sí, el autor es Brian Freud, se escribe Brian Freud, y vamos, es muy fácil de encontrar en internet. Y tiene un libro muy conocido llamado Hadas, que está en castellano, y luego tiene este libro en inglés, solo en inglés por desgracia, que es Good Fairies, Bad Fairies, hadas buenas, hadas malas. Y preguntaba Harwe, que tenía la pregunta por aquí atrás. Aquí. Mi trabajo espiritual, sí. La segunda visión, efectivamente. Es decir, hay mucha gente que trabaja proyectándose, haciendo un trabajo de proyección astral o de viaje chamánico para ver el otro lado, ¿no? Para mí eso no me es tan fácil. Sin embargo, tengo
más facilidad para sentir, digamos, desde mi propio cuerpo. Es decir, la facilidad pues para ver esa realidad ulterior, por así decirlo, ¿no? Y no es que vaya todo el rato viéndolo todo, pero normalmente cuando me pasa lo percibo estando yo en mí mismo. Entonces, por ejemplo, pues Haraway me habla que esto ella lo denomina como una visión astral o una segunda visión. Y si tengo que contar algo al respecto, yo creo que es algo que ya llevo un poco, digamos, de más atrás, pero sí hubo un momento en el que esto se disparó a lo bestia. Fue en 2018, cuando estuve 3 semanas en Glastonbury. Acabé allí por circunstancias, fui acogido por una buena amiga y en las 3 semanas que estuve allí de vivencia, ¿no? Fue alucinante porque ese lugar, ya desde que estaba llegando en el autobús a Glastonbury, ya notaba yo la energía de una manera muy diferente. O sea, notaba cómo la energía ondulaba a mi alrededor. Me acordaba del cuadro de Van Gogh, de La noche estrellada, con las espirales así. Pues yo sentía la energía así. Y entonces las experiencias que viví allí, sobre todo en el Tor, pero no solo allí, es que era por todo el pueblo, era de decir, madre mía, es que yo ahora lo pienso y digo, estaba yo volviéndome majara, estaba loco, porque es que era todo tan palpable, o sea, de ver y de escuchar y de palpar, es que era todo, o sea, estaba en el prado donde está el Tor, o sea, el prado, aquel cerro es el Tor, y me acuerdo de momentos de, por ejemplo, estar allá al atardecer y de tener que retirarme, o sea, de pegar un salto al lado porque había una entidad, una especie de feérico pequeño, que yo qué sé, podía ser algo así como un gnomo, como un drow, como algo de eso, corriendo muy rápido, y yo decir que se me choca. Y me acuerdo también, por ejemplo, de estar una tarde, bueno, pues conocí a un muchacho, me estaba enrollando con él allí, en el prado aquel, y estábamos tumbados en el césped. Y de repente oía, pero perfectamente, no cencerros a lo lejos, no nada de eso, sino cling, 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 como cascabeles, el sonido de cascabeles, pero alrededor nuestra, pero perfectamente. Y yo me pensé que era un gato. Pensé que era un gato con cascabeles que estaba alrededor nuestra. Como estaba empezando también a ponerse el sol, pues digo, pues habrá aquí un gato que nos está dando vueltas. Y yo le decía, pero tú lo escuchas, y el muchacho me decía, ¿el qué? Yo no escucho nada. Y yo pensaba, pero es que yo lo escucho perfectamente. Yo estoy escuchando perfectamente tal. Y también en ese mismo sitio, en ese mismo prado, con esta amiga y con su pareja, estábamos haciendo un ritual con la luna y tal. Y desde ese día empecé a ver el cuerpo etérico de la gente. O sea, no puedo llamarlo el aura porque no veo los colores, pero sí veo la de esa. Y yo creo que aquel día se me abrió mucho esa visión astral que dice Haraway. No es que lo estuviera yo pidiendo ni nada, simplemente pasó. Y me acuerdo que pasé durante un año así, que era ir por la calle, ir por todas partes, y es que iba viendo todo el tiempo el etéreo de la gente. Pero ahora no es que no lo vea, sino que lo tengo tan normalizado que no le echo cuenta. O sea, que si yo en un momento dado quiero verlo, lo veo de primeras, que eso no me pasaba antes. Pero al principio era como hasta incómodo, ¿sabes? Me resultaba bastante incómodo. Y además luego estuve trabajando en un sitio en Londres donde había una frecuencia muy alta de gente y acababa agotado de estar todo el tiempo viendo. Y igual que veía a la gente, pues veía lo que no era la gente. O sea, me era más fácil, y me es más fácil desde entonces percibir cuando hay una presencia en el sitio. Perdona que Sonia me había hecho una pregunta. Esta pregunta es repetida a la que estaba arriba, porque es que no sé subir otra vez hasta atrás.
¿Eres partidario de hacer ejercicios para desarrollar la visión o prefieres dejarlo al destino? Pues, a ver, si una persona quiere intentar practicar y ejercitar, a mí me parece muy lícito y muy bien. Es verdad que no siempre es fácil. Siempre se pueden hacer ejercicios para potenciar, ejercicios controlados. Es decir, cuando yo, por ejemplo, iba con Fran, con Iván y tal, a Pizarra, un pueblo que hay en Málaga, nos íbamos al campo, o con los gemelos, con Yoli y tal, hemos hecho, digamos, en un espacio muy concreto, con una serie de protecciones y tal, hemos hecho un ejercicio para conectar con los espíritus de la naturaleza y hacer este tipo de ejercicios, de darnos un paseo por aquel pequeño espacio, ir tomando notas, luego contrastarlas unos con otros, pero además en ese momento el propio hechizo que se está haciendo ayuda a que percibas mejor, que se te aumente esa sensibilidad, tal. Eso te ayuda, de alguna manera, te ejercita para que luego no te haga falta recurrir a ello, porque ya sabes un poco, o vas encontrando un poco por dónde se te mueven esas conexiones por dentro, ¿no? La gente menosprecia mucho el tema de los conjuros y los hechizos. La gente suele hacer como peticiones como a lo largo, ¿no? O sea, como a largo plazo. En plan, hago un ritual para que se mejore mi economía o hago... Pero la gente... me doy cuenta de que no tiene esa costumbre de hacer conjuros para hacer una cosa de ahora mismo, un ejercicio o tal. Y esto en magia, digamos, no es para tener conexión con los espíritus de la naturaleza de cara al futuro. No, vamos a hacer una sesión ahora y vamos a hacer un hechizo para que tal, un conjuro que uno mismo escribe, sabiendo qué palabras quiere decir, ¿no? Y entonces, pues eso, tú pides amablemente que los espíritus positivos que no te vayan a hacer daño o lo que sea, es decir, aquellos que tal, pues que te ayuden, ¿no? A tener un contacto con ellos o que los quieres conocer, es decir, hay que saber qué palabras utilizar pues para que no se te cuele nada, para que no te mientan, para que no se te metan cosas, ¿cómo se llamaban estos? Burlones y cosas de esas, ¿no? Y ya está. O sea, la gente menosprecia mucho o no tiene esa frecuencia de usar los conjuros escritos y hablados, ¿no? Pronunciados. Y yo creo que son muy útiles porque a lo mejor tus emociones solas o hacer un ejercicio así de meditación y tal, no todo el mundo tiene facilidad para conectar con ellos. Pero con las palabras tú puedes decir tal cual lo que tú quieres. Yo quiero X y es X y no es ni B, ni Z, ni H, es X. Entonces, si tú tienes un control sobre tu proyección de conjuros, no tienes que tener miedo. Si tú estás haciendo un trabajo de una sesión de este tipo y tú pones tu círculo de protección o levantas una protección sobre las personas y pones un hechizo de la verdad y tú tienes confianza en lo que estás haciendo y sabes perfectamente a lo que estás llamando, nada que no sea lo que tú estás llamando, nada que no sea lo que tú has pedido se tendría por qué meter si tú realmente lo estás haciendo como se tiene que hacer. Entonces en ese momento los miedos, las inseguridades, todo eso lo que te hace es minarte y dañarte. O sea, uno tiene que estar muy convencido. Siempre aconsejo empezar haciendo cosas inocuas, sencillitas, acompañado por gente que te pueda en un momento echar un cable, siempre tener algo de prevención. Yo, por ejemplo, las primeras veces que teníamos que hacer con mis amigos alguna situación en la que había temas de fantasmas o de espíritus, no solamente teníamos previstos conjuros y plantas y tal, para, digamos, que la sesión, digamos, fuera correcta, sino también por si hubiera algún imprevisto, poder expulsar eso de allí, poder hacer algo. Y entonces no es miedo, en esos casos es que estás dando un paso nuevo adelante y estás siendo previsor, pero no se puede hacer el ejercicio o la sesión con pánico y con miedo y pensando que se va a abrir el suelo, que te va... porque entonces nada, ahí lo que entra es el miedo. Y
Y ya está, eso sería un poco las recomendaciones que yo haría a quienes quieran ir teniendo este tipo de contacto. ¿Cómo trabajo yo normalmente para sacar la información cuando tengo los contactos con entidades? Normalmente trabajo con el péndulo. He dicho que utilizo siempre esos hechizos de la verdad, no sé cuánto, para prevenir que no se me engañe. Y además procuro hacerlo siempre acompañado de alguien que me pueda estar controlando, verificando, pero tengo que reconocer que desde que volví de Londres, es decir, desde hace un año y pico, a veces uso el péndulo más que para sacar las letras y todo eso, como una especie de parabólica. O sea, y quien ha estado conmigo me ve que entro como una especie de trance, el péndulo está dando unas vueltas como loco, yo allí quieto, y yo voy viendo en mi cabeza, voy hablando y la persona va apuntando, porque me viene así. Y hay veces que ni necesito eso, directamente es como que lo estoy sintiendo, me están viniendo las cosas y ya las puedo compartir. Entiendo que no todo el que llega ya, pum. Yo también es que llevo casi, yo qué sé, llevo más de 18 años y mi trabajo ha estado siempre muy enfocado en eso. Entonces, y lo que me queda por aprender y lo que me queda por saber discernir y lo que me queda por... y hablando de esto último, no me queda mucho tiempo, pero quiero añadir una cosa personal, ¿no? Una anécdota, y es que cuando eran pequeños, antes de empezar con el tema de la brujería y todo eso, padecía muchas veces de lo que una amiga llamaba el miedo estúpido. No sé si os ha pasado de estar en vuestra casa o en cualquier sitio y escuchar cualquier cosa, sentirte observado, no sé qué, y como no entiendes, como que tú no eres capaz de razonar eso, y entonces te entra un pánico que tú dices, no sé ni de qué estoy teniendo miedo, pero socorro, ¿no? Y entonces creo que con los años, es decir, una vez que ya empecé con el tema brujería de manera consciente, de que empecé a tener contacto con entidades, que empecé a percibir las cosas de otra manera, empecé a discernir, no es que dejara de escuchar de vez en cuando ruidos, no es que dejara de sentirme ocasionalmente con una presencia, pero como soy capaz de discernir, digo, no pasa nada. No total, pero no me da mala vibra o no me da miedo o no tal. Entonces, pues no pasa nada. Si es bueno, pues es bueno. Si es neutral, pues neutral. Y si fuera algo que no tal, sé, o sea, si es algo más chungo, sé cómo echarlo. Es decir, sé qué puedo decir o qué puedo hacer para que no haya un peligro ahí. Entonces, pues ya no padezco de ese miedo estúpido. Vamos, muy rara ocasión o lo que sea, pero más porque a lo mejor hayas tenido una pesadilla o una angustia, pero ese miedo estúpido que me entraba de repente, que no era capaz ni de moverme, o que me cogía una regla o algo como, ¿qué voy a hacer? ¿A qué le voy a pegar? ¿Va a venir Freddy Krueger y le voy a partir la regla en la cabeza? No, eso ya no me pasa. Y bueno, pues no sé, quedan unos minutillos, no sé si alguien quiere preguntar algo más, no sé si me he saltado alguna pregunta, porque voy hablando y al final no voy leyendo tanto como me gustaría. Preguntaba Papatruca, ¿cómo sabes si lo estás haciendo como lo tienes que hacer? Siempre puede haber un resbalón. Bueno, pues para eso está la preparación, es decir, a menos que sea una situación de emergencia en la que te encuentres tal, si vas a hacer una sesión, pues eso, en confianza, te vas a tu bosque, a tu parque de siempre, tú lo llevas todo preparado. Tú controlas las palabras que vas a decir, todo lo que vas a hacer, lo tienes que tener todo en cuenta por adelantado. Y luego, por supuesto, si tienes miedo en ese momento, no lo hagas. No lo hagas, porque las emociones al final van a influenciar muchísimo. Las tuyas y las de los que te rodean en un momento dado. Entonces, si vas a hacer eso, se lo cuentas a alguien que no sepa, le da susto, te transmite ese miedo, tú también tienes dudas, pues por muy correctas que sean las palabras, al final esos sentimientos, esas emociones pueden aflorar. Es mejor que lo hagas cuando te sientas en confianza
y si no, que lo hagas con alguien que domine un poco más del tema y que te pueda transmitir esa confianza. Estoy leyendo, es curioso que se haya hecho el directo justo un día de lluvia. Bueno, de hecho, vaya tormenta, vaya tormenta me ha caído a mí esta mañana. Bueno, pues no sé, ¿alguna cosilla más? ¿Algo que me queráis comentar? ¿Algo que queráis preguntar? Y alguna idea de... Me he dejado 1000 cosas en el tintero porque podía haber hablado de muchas más cosas, pero bueno, si os gusta el tema y os interesa, podéis hacérmelo saber y puedo hacer una segunda parte. Tengo intención de hablar de algunos temas más. De hecho, me he traído los libros por si enseñaba cosas de algunos casos que haya tenido. Aprovecho, por ejemplo, enseño que mencionaba Sonia lo del Yeme y efectivamente pues está aquí registrado ya, como no podía ser de otra manera. ¿Dónde lo tengo? A ver. Yo creo que está más o menos aquí. O sea, fijaos que he dicho más espeluznante. Y sí, voy a guardarlo el vídeo. Si haré más vídeos durante el año. Ha sido mi primero. Pensaba que iba a hacerlo peor. Creo que al final me he sentido más cómodo de lo que pensaba. Y probablemente haga algunos, bueno, no sé con qué frecuencia, no sé todavía las temáticas. Sí que tengo amigos con los que me gustaría hacer directos conversando y que los podáis ver. Ya lo he hablado con algunos de ellos. Tengo la suerte de conocer a gente muy chula, muy guay y con experiencias comunes o no que son muy interesantes de conocer. Me estáis comentando, por ejemplo, como propuesta de tema, Fran me dice sobre trabajar con el entorno y los númenes y tal. Va también en línea de lo que estoy hablando hoy. Hoy no daría tiempo, pero también puedo hablar de ello. Y nada, quien quiera también me lo podéis dejar, o sea, me podéis mandar un mensaje privado sobre cualquier pregunta que tengáis sobre lo que he hablado hoy. Y también pues las propuestas de temas. Yo tenía intención de hacer en algún momento, por ejemplo, un vídeo hablando de mi experiencia también con el tema de libros de las sombras y tal, porque es otro de los temas que a mí me apasiona. Y ya os digo, sobre cuestiones de entidades podría hablar más sobre espíritus de difuntos, sobre entidades elementales y tal, egregores también, importantísimo. E incluso discernir, porque parece que hablamos de espíritus de difuntos de personas o de animales, pero siempre que encontramos, por ejemplo, entidades como un hada, no siempre tiene por qué ser una hada viva. Es decir, todo lo que está etérico también se puede morir, y entonces en un momento dado también te puedes encontrar con un fantasma de un hada. O sea, por ejemplo, ¿no? Son cosas que muchas veces la gente no controla que eso pueda pasar, pero te puede pasar. Y nada más, con esto voy a terminar. Muchas gracias a todos los que habéis estado viendo el vídeo, a todos los que lo veáis por Instagram Televisión. Mi idea es que esto se quede guardado, cruzo los dedos de no equivocarme. Os mando un beso, muchas gracias y nos vemos en un futuro directo. Bye bye.